Noticentro 1, CMI. Gobierno ordena control de precios en alimentos y medicinas. Superintendencia de Industria aplicará el control. Gremios dudan de la capacidad de esa institución. Carecen contagios en el país. 17 personas han muerto. Hoy murió un joven en Cali. Epidemiólogos están de acuerdo en ampliar la cuarentena. Venezolanos piden ayuda para regresar a su país. Refuerzan patrullaje en frontera con Ecuador. La ONU advierte sobre posible riesgo de penuria alimentaria. Organización Mundial de la Salud dice que el mundo podría llegar al 1.000.000 de contagios y 50.000 muertos. 4.600 muertos en Estados Unidos. 206.000 contagios. Alcalde de Medellín apoya ampliación de cuarentena y anuncia plan de salvamento para clase media. Presidente Trump anuncia mega operación antidrogas en Latinoamérica. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. La Fiscalía decomisa bienes al exsenador Antonio Guerra. 2. Se congelan por largo rato las elecciones de 2 altos funcionarios en Bogotá. 3. Presidente Duque pide a gobernadores y alcaldes sancionar con rigor a quienes incumplan la cuarentena. Primera ñapa. Ante la escasez de tapabocas, en 20 cárceles los internos comenzaron a fabricarlos. Y mi ñapa. Los gobernadores piden que les amplíen el plazo para presentar los planes de desarrollo. 1, 2, 3 y las 2 ñapas al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El gobierno expidió esta noche el decreto que faculta a varias entidades del Estado a hacer un estricto seguimiento al precio de los alimentos y medicamentos en el país. La medida se dio por el aumento en las quejas de los consumidores, que denuncian alzas excesivas en algunos productos. El DANE será la entidad encargada de entregar los precios de referencia para un listado de productos que se conocerá en las próximas horas. A través del decreto 507 firmado por la mayoría de los ministros del gabinete, el gobierno nacional implementará medidas para evitar variaciones significativas y atípicas en los precios de los alimentos y medicamentos durante la emergencia del coronavirus. La decisión se dio como consecuencia del aumento de las quejas de los consumidores, que ya llegan a 1.200 por el abuso en los precios de varios productos, además del acaparamiento que se viene registrando en algunos puntos de venta. Se fijará un listado de artículos de primera necesidad, la cual tendrá una revisión permanente del DANE, que entregará a la Superintendencia de Industria y Comercio, que hará el seguimiento. Este es un instrumento para hacer más oportuno y eficaz la lucha de este gobierno contra los delitos de especulación y acaparamiento que van en contravía del aprovisionamiento de bienes básicos por parte de los ciudadanos. En un primer análisis se identificaron productos como brócoli, lechuga, cebolla, tomate, plátano y papa, con cotizaciones por encima de su precio histórico. Por el lado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se anuncia un grupo especial en conjunto con la Fiscalía General para tomar las medidas correspondientes. Y que eso nos permita a nosotros como autoridad nacional poder crear la significatividad de movernos en un caso que pueda proteger al consumidor frente a los abusos que se pueden presentar en materia de precios. También se pidió a las alcaldías y gobernaciones implementar las medidas necesarias en el pequeño comercio y compulsar la información correspondiente a los entes de control. Exhortamos a que los alcaldes también cumplan con esa función ordenadamente, coordinándola con el gobierno central. El listado se construirá entre los ministerios de Comercio y Agricultura. Varios gremios económicos pidieron claridad sobre la construcción del listado de productos que entran en el monitoreo de control de precios. También advirtieron falencias en las entidades que se encargarán de vigilar el cumplimiento de la norma. Los gremios de la producción del país celebraron la decisión del gobierno nacional de buscar mecanismos de vigilancia y control ante eventuales variaciones atípicas en el mercado de alimentos y medicamentos. Sin embargo, desde la Sociedad de Agricultores de Colombia se hace un llamado para que se aclare el trasfondo de la medida para que la misma no afecte a los productores del campo colombiano por cuenta de los intermediarios. Lo primero es conocer la lista de productos a los cuales el gobierno ha decidido hacerle seguimiento y también determinar, además del precio al consumidor final, cuál es el papel de los intermediarios, de tal manera que se evite que si se llega a tener que fijar precios de algunos productos, los intermediarios busquen mantener su margen de comercialización
y terminen afectando el ingreso de quienes hoy garantizan la seguridad alimentaria del país, que son los productores de alimentos de nuestro país. La misma situación se registra en el comercio. Desde la Federación Nacional de Comerciantes se pide una revisión a toda la cadena de valor, desde el proveedor hasta el punto de venta. Debe analizar muy bien toda la cadena productiva. El comercio es el último eslabón de esa cadena y es la primera tentación de las autoridades de control cuando se trata de mirar control de precios. Esperemos que sea analizada toda la cadena y que obviamente se sancione a aquellos especuladores que no necesariamente son los comerciantes. Lo cierto es que hasta la fecha se reporta abastecimiento de alimentos y a buenos precios. Esta situación se registra desde la central de abastos de la capital del país. La más reciente actualización del Ministerio de Salud sobre personas contagiadas con coronavirus en Colombia muestra que ya son más de 1.000 los casos. Además, el número de muertes llega a 17 y a 39 el de recuperados. Fallecidos. A la fecha se han confirmado 17 muertes. Este miércoles se conoció que una joven de 19 años de edad murió por el contagio con la COVID-19 en Cali. Luego de que saliera este reporte, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, confirmó lo que sería la segunda muerte el día de hoy. En Zipaquirá, una señora de 81 años no había dejado que le suministraran más el oxígeno. En Cundinamarca se ampliaría la red hospitalaria ante una posible crisis. Vamos a pasar de 179 camas de cuidados intensivos a 634. Recuperados. En total se han recuperado 39 personas. En las últimas 24 horas se sumaron a la lista otras 8 personas. Se ha visto que las personas que están en casa se tienden a recuperar más rápidamente y es, digamos, natural porque las manifestaciones clínicas son menores, en promedio 1 a 2 semanas. Las que tienen hospitalización o UCI pues pueden requerir hasta 2 o 4 semanas. Menores. La cifra de niños contagiados sigue subiendo. Otros 3 niños dieron positivo de coronavirus. El dato general registra 17 menores contagiados. Contagiados. La cifra de personas contagiadas superó las 1.000 personas. Desde el 6 de marzo, cuando se confirmó el primer caso en Colombia, hoy se registra el pico más alto con 159 nuevos casos. La cifra general es de 1.065 personas que ya tienen el virus. A la ciudadanía nos corresponde permanecer en los hogares, limitar el desplazamiento innecesario en las calles o en los parques, guardar durante todo el tiempo que así lo amerite un distanciamiento social en el hogar, manteniendo medidas de higiene que han sido orientadas por las autoridades nacionales, como es el lavado de manos. COVID-19 en Colombia. La capital del país es la más afectada con 472 casos confirmados. Los departamentos con más casos son el Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar, Cundinamarca, Risaralda y Atlántico. Y la nueva vida que se llevó el coronavirus en Colombia fue la de una mujer en Cali, tenía 19 años. De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Salud, en el Valle del Cauca se reportaron 148 infectados con COVID-19. También se produjo en las últimas horas la muerte de una mujer de 19 años de edad y quien tendría una secuela de hipoxia cerebral. Hasta el momento, ella es la persona más joven en Colombia que muere a causa del coronavirus. Por otra parte, y para evitar concentraciones de personas en los supermercados y los bancos, desde el próximo viernes empezará a regir en Cali la medida del pico y cédula, iniciando con los dígitos 1, 2 y 3. Es una medida de regulación con la cual aspiramos a que las aglomeraciones que se hacen en supermercados, en tiendas, en superficies, de alguna manera tengan la regulación que las autoridades de salud nos han planteado, que es evitar aglomeraciones, respetar la distancia de 1 metro, 1,5 metros entre personas, etc. Esta medida tiene excepciones, que son los fines de semana y para aquellas personas que se dirijan a droguerías. Médicos y especialistas en infectología advirtieron que la emergencia del coronavirus no se superará en 3 semanas. Consideran que la prolongación del confinamiento obligatorio dependerá del acatamiento a la medida de aislamiento social. Sobre la posible extensión de la cuarentena, los expertos coinciden en que la epidemia del coronavirus no se contiene en 2 o en 3 semanas. Además, todo depende del acatamiento del aislamiento obligatorio que rige en este momento.
Hay que tener en cuenta que nosotros normalmente no se puede controlar la pandemia inmediatamente con un día o 2 días o con una semana de cuarentena o 2 semanas de cuarentena. Normalmente, para que haya un verdadero control de una epidemia de forma natural, debe estar infectado por lo menos el 60-70% de la población. Los médicos también consideran que la prioridad es salvaguardar miles de vidas. Primero está la vida de las personas, la salud de las personas y después la economía que se pueda reconstruir posteriormente. Así es de que determinar si va a durar 2, 3, 4 meses una cuarentena, hagamos todo lo posible, todos, para que sea una cuarentena corta. Los especialistas plantean que la economía se puede recuperar, en tanto que las muertes son irreparables. Por su parte, empresarios y comerciantes advirtieron que están al borde de la quiebra por el confinamiento obligatorio y señalaron que de prolongarse la restricción se hace necesaria y urgente la adopción de medidas económicas. Los gremios capitalinos manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que se extienda la cuarentena, como lo planteó la alcaldesa Claudia López. Tendría unas consecuencias funestas para el comercio, especialmente para los comercios más pequeños. Sus mensajes en este momento son totalmente desalentadores para un sector de bares, gastrobares, restaurantes. Trabajar de la mano y de manera coordinada con el gobierno nacional para que haya una integración territorial en las medidas. Aunque algunos sectores dicen tener prevista una cuarentena más allá del 13 de abril, piden medidas económicas urgentes como congelar arriendos, pagos bancarios o reducción en predial. Que falta voluntad política para implementar las medidas que se han solicitado. Y rechazan la propuesta de la mandataria de ir apagando paulatinamente la economía. Se puede activar la economía con distanciamiento social, con normas nuevas. La Cámara de Comercio donó 1.500 millones de pesos para dotación hospitalaria y busca ayudas para conseguir 5.000 millones más. El presidente Iván Duque advirtió esta noche que el confinamiento obligatorio no puede ser indefinido y anunció que una de las medidas que puede tomar después del 13 de abril sería permitir que algunos sectores reanuden sus actividades, pero con limitaciones. El presidente Iván Duque y el ministro de Salud hablaron esta noche de la posibilidad de una apertura gradual de actividades económicas después del 13 de abril, pero bajo estrictas limitaciones, en lo que ambos definieron como una estrategia de acordeón. Soltar en un lado, pero apretando en otro. Nosotros siempre decimos que estamos mirando la información epidemiológica para tomar las mejores decisiones, pero también es cierto, las sociedades no pueden estar cerradas de manera permanente y si hay que tomar esas medidas, que no son medidas de restablecer la vida cotidiana como la teníamos hace 2 o 3 meses, sino hay que tener unas prácticas de distanciamiento y de manejo, pues la pregunta que mucha gente se hace es ¿cómo lograr que el remedio no sea peor que la enfermedad? La incertidumbre que hay desde ese proceso siempre es que el momento en que se termine la cuarentena puede generarse inmediatamente un rebrote. El ministro Fernando Ruiz reconoció que las cifras que se están dando hoy de 1.075 ciudadanos con la enfermedad COVID-19 corresponden a hace 2 semanas. Los datos que hoy tenemos corresponden probablemente a la gente que se empezó a contagiar 2 semanas antes, de manera que lo que estamos reflejando no es un momento en el tiempo preciso actual, sino un tiempo anterior. Entonces, de esta manera tenemos que estar mirando cómo se va a dar el comportamiento en los días siguientes para poder tener una estimación. El presidente Duque en su conferencia esta noche desde la Casa de Nariño estuvo acompañado por especialistas de epidemiología y en salud pública, de quienes dijo que lo están asesorando para la medida que debe tomar sobre si prorroga o no la cuarentena después del 13 de abril. Estamos actuando con ellos, porque todos hacemos equipo por Colombia y claramente aquí no hay decisiones ni improvisadas ni decisiones que respondan a ímpetus de momento. Los especialistas advirtieron que si hay una reapertura parcial a la actividad económica, deben mantenerse inflexibles las normas de higiene para evitar la propagación del virus, y el presidente aceptó que la vida social y económica de los colombianos no volverá a ser la misma de antes de la cuarentena. En Cartagena, trabajadores de entidades del sector salud protestaron por la falta de insumos para trabajar y demandaron el pago oportuno de salarios. La falta de insumos de bioseguridad y el no pago de salarios llevaron al personal médico del Hospital Universitario y la Clínica Maternidad Rafael Calvo a realizar protestas como un llamado de urgencia a las autoridades locales y nacionales en medio de la pandemia. Ya no estamos dispuestos a exponernos más en esta situación, ya que nuestras familias,
Nuestros familiares están pues necesitados también de nuestra ayuda económica, para eso trabajamos. En el caso del hospital universitario, que fue designado por el distrito como centro principal para atender los casos de coronavirus, su personal asegura que no hay garantías. Este no está dotado en infraestructura ni en dotación, no está capacitado para atender la emergencia COVID. Cabe resaltar que la red hospitalaria de la ciudad ha hecho varios llamados por la necesidad de que se inyecten recursos debido al déficit de la cartera, que ronda el $500 millones. Y por su parte, ciudadanos venezolanos que no cuentan con ninguna clase de apoyo en medio del confinamiento están pidiendo ayuda para retornar a su país. Ella es María. Hace 3 días fue desalojada de su posada junto a sus 2 hijos. La señora sí mandó a desalojar, que recogiera mi cosa y me saliera, y yo llegué a recoger mi cosa y me salí. Desde entonces no tiene dónde vivir. Nada en la calle, quedándome en la calle y luchando con mis hijos. Porque en realidad yo no tengo trabajo ni tengo nadie, ni ayuda de nadie aquí. En realidad yo no quiero estar más aquí, sino en que me saquen de aquí, pues siquiera que me dejen en Cúcuta. María forma parte de esos casi 2 millones de venezolanos que han llegado al país a buscarse la vida. Por las calles donde ella anda con sus 2 pequeños hijos, otros 3 venezolanos se refugian en este camión. El dueño de un parqueadero les deja vivir ahí. ¿Cuánto hace que duerman ahí? Hace 10 días. Junto a ellos, otros colombianos que viven del día a día la pasan mal. Ya estamos a punto de salirnos para afuera ya para rebuscarnos porque ya no tenemos comida, ya no tenemos ya pues qué comer. Pagan a diario entre 10 y 20 mil pesos solo por tener un techo. A veces, así sea solo de 2 metros cuadrados y el edificio esté a punto de caerse. ¿Cuántas personas viven acá? Hay alerta en Nariño por la expansión del coronavirus en Ecuador. El ejército colombiano incrementó los patrullajes en la frontera para evitar el ingreso de personas por los pasos ilegales que hay entre los 2 países. El alto número de contagiados con coronavirus en la región norte de Ecuador tiene en alerta a las autoridades locales en el departamento de Nariño. Cerca de 500 soldados salieron a patrullar la frontera para evitar el tránsito por los 36 pasos ilegales en los que se ha incrementado el número de transeúntes después del cierre de las fronteras legales. Estamos controlando, se nos meten por otro sector, controlamos en un punto, se meten por otros sitios, pues eso es lo que estamos identificando y las medidas que estamos tomando es hacer sobrevuelos, meter motos por trochas, meter tropas, ubicar gente para poder tener esos controles que de una u otra forma no se estaban teniendo. En la zona existen delincuentes que le cobran a los transeúntes por el tránsito por estos puntos ilegales. Todas las personas que sean sorprendidas intentando cruzar la frontera en cualquiera de las 2 direcciones tendrán que regresar a su país de origen. Familias enteras hicieron hoy largas filas en Bogotá en diferentes supermercados para reclamar el bono para refrigerio que entrega la Secretaría de Educación. La Administración de Bogotá atribuyó estas filas a la desatención de los padres. Y es que cuando hablamos de filas kilométricas no estamos mintiendo. Esto ocurrió en un supermercado del sur de Bogotá, en el barrio El Restrepo. Miles y miles de padres aglomerados en fila india para reclamar un bono de 50.000 pesos por cada niño. Les llegó un mensaje de texto enviado por la Secretaría de Educación y también por los colegios, diciendo la hora y el sitio donde deberían recoger el bono. El problema es que muchos padres fueron ubicados muy lejos de sus casas. ¿Y ustedes viven en dónde? En Candelaria La Nueva. ¿Y les tocó ir hasta el centro? Sí, hasta acá. Y otros llegaron a una hora que no fueron citados. La cita les llega a uno al celular. Sí. Y en el celular salió que la citara a la 1:30. Pero pues la gente no respeta horario y vea toda esa fila tan hijo de madre que hay. La Secretaría de Educación de Bogotá manifestó que los padres deben tener en cuenta y seguir las normas que les entregan vía texto o vía correo electrónico. Respetemos los horarios que han sido asignados por la Secretaría de Educación. Sin embargo, estas filas fueron interminables hoy en toda la capital de la República. Y los subsidios del programa Familias en Acción, que cobija a 2,6 millones de hogares, también comenzaron a llegar. Las familias son informadas de la ayuda mediante mensajes de texto. Y los subsidios del programa Familias en Acción comenzaron a llegar. Incluso para algunas que no están inscritas, les llega un mensaje de texto diciéndoles que se acerquen a una entidad bancaria. En este caso, el Banco Agrario, en el centro de Bogotá, la Avenida Jiménez. No teníamos tarjeta, pero nos dijeron que nos llamaban en el transcurso del día, sí, para los que no tienen tarjeta y los que no tienen la clave activa.
Allí desbloquean tarjeta y les dan un PIN para que puedan acercarse a otra entidad bancaria a cobrar. Voy a ver a cobrar, voy a ver si me dan la plata o no. Bueno. O que saquen la plata por cajero si tienen tarjeta. ¿Cuál es su merced? Sí, señor. El programa Familias en Acción cobija a cerca de 2.600.000 hogares en Colombia. En el centro de Bogotá, trabajadoras sexuales también piden ayudas económicas durante el tiempo que dure el confinamiento. Son las calles del barrio Santa Fe en el centro de Bogotá, calles de la zona de tolerancia. Calles que sin importar la hora del día están atiborradas recordando las pecaminosas calles de Ámsterdam, Hamburgo y Bruselas. Hoy son unas calles largas y silenciosas. Las mujeres que allí trabajan en servicios sexuales son parte de las más damnificadas por la cuarentena. Pues es bastante mal porque nosotros trabajamos todos los días para pagar hotel día a día, comer diario, y estos días no hemos podido salir. Ya nos tocó hablar con nuestra familia, que entendieran que no, para Venezuela ya no podemos mandar nada, por lo menos hasta que termine la situación. Hasta la esquina del movimiento es un retrato congelado de estas calles. Ya llegamos a un punto donde ya no tenemos nada, amor, nada, ni dónde rebuscárnosla, por donde miremos no hay nada, amor. Por lo menos así sea que nos den comida, amor, por lo menos que una libra de arroz así sea cada una nos sirve, todos los días un bocado de comida nos sirve. Al final, como dice el poeta Octavio Paz, todo está oscuro y sin salida, y doy vueltas y vueltas en esquinas que dan siempre a la calle. Varios gobernadores de la región de la Amazonía denunciaron que ninguno de sus departamentos cuenta con unidades de cuidados intensivos necesarias para atender contagiados con el coronavirus. Los gobernadores de Amazonas, Vaupés, Bichada, Guaviare y Guainía denunciaron la falta de unidades de cuidado intensivo en sus regiones que podrían llegar a necesitarse si se detecta algún caso de COVID-19 en sus departamentos. En nuestro departamento no contamos con ni una cama de UCI. Necesitamos que nos apoyen urgentemente para nosotros estar preparados. Aquí necesitamos también el apoyo de la Fuerza Aérea para que nos abastezcan de alimentos, para que podamos transportar las muestras que tomamos porque no tenemos cómo hacerlo. Al inicio de esta emergencia contábamos en Puerto Carreño con 2 unidades de cuidados intermedios, las que estamos tratando de convertir en unidades de cuidados intensivos con el apoyo de la S departamental. Un paciente en cuidados intensivos consume una bala de oxígeno en 3 horas. Y es que más de 100 pruebas que se han enviado a Bogotá han salido negativas. Los 12 casos y las 12 muestras enviadas para estudios en Bogotá sobre el coronavirus dieron reporte negativo. Esto nos deja una tranquilidad importante para todo el departamento, una victoria más de demostrar que el Amazonas sigue con 0 casos. Los mandatarios regionales le pidieron al gobierno que no los abandonen, pues son muchas las necesidades sanitarias en medio de esta pandemia por el coronavirus. Y varias familias indígenas de la comunidad de Embera fueron desalojadas de los cuartos donde se estaban quedando en el centro de Bogotá. Ya en la calle recibieron ayuda de vecinos. El distrito finalmente logró un acuerdo para brindarles un albergue temporal en medio del confinamiento. 9 de la mañana, un amarillo pálido como fachada de un edificio en ruinas. En la calle, la lluvia cae. A esa calle fueron arrojados 48 indígenas en Veracatío. Viven de la artesanía. Llegaron desde Bagadó en el Chocó, huyendo del confinamiento impuesto por los grupos armados. Son desplazados de la violencia colombiana. Llevaban 2 semanas sin pagar los cuartos donde viven en este inquilinato. Yo debía 15 días para el dueño de la casa. No podía para pagarse de esa plata. Yo ese motivo me se alojaron hoy 9 de la mañana. Bebés, niños, mujeres embarazadas. Igual a la calle fueron a parar por la intolerancia de un dueño de un pagadiario. La lluvia seguía y la ayuda no llegaba. Los primeros en aparecer fueron los policías y una vecina que trajo algo caliente y pan para todos. La solidaridad aún existe. Más tarde, la policía les repartió mercados a los indígenas y llegaron las noticias de la alcaldía. Serían trasladados al albergue de la Fundación Mariana. Allí tendrán techo y comida durante el tiempo que se mantenga la cuarentena. No permitiremos el desalojo de ninguna familia vulnerable en la ciudad de Bogotá. Pasaron casi 7 horas para que al final la ayuda llegara y pudieran irse a otro lugar donde puedan estar seguros.
Tristemente, esos emberacatíos o llamados habitantes de la montaña hoy fueron habitantes de la calle. Está prohibido el desalojo. Y el Ministerio de Educación advirtió que los colegios privados no deben cobrar servicios de alimentación ni de transporte si no hay una prestación efectiva de los mismos. Son muchas las quejas de padres de familia que denuncian estos cobros en plena cuarentena. La directiva número 3 del Ministerio de Educación del 20 de marzo es clara, entregando orientaciones para el manejo de la emergencia por COVID-19 a los establecimientos educativos privados. En consecuencia, se recuerda que el manejo de los contratos que hayan celebrado los colegios privados con empresas de transporte, alimentación o alojamiento, si bien se rigen por normas del derecho privado, el cobro de estos servicios solo debe estar vinculado a la prestación efectiva de los mismos. No obstante, madres de familia recibieron un comunicado de un colegio donde les hacen saber el porqué del cobro de servicios como ruta y alimentación. Gimnasio Santana del Norte se está aprovechando de la crisis mundial del COVID-19 para exigirnos a nosotros como padres, a través de una carta, cancelar el 100% de la mensualidad, transporte de alimentos, lúdicas y servicio de cámaras. Tal ha sido la cantidad de quejas presentadas por padres de familia que la Superintendencia de Industria y Comercio envió una carta al Ministerio de Educación solicitando orientación para dar una respuesta a los afectados. Por la crisis desatada por la pandemia del coronavirus, la alcaldía de Pereira anunció que asumirá el pago de los servicios públicos de los estratos 1, 2 y 3 durante 2 meses. Las 2 próximas facturas de los servicios públicos, como el agua, la luz y el aseo de los residentes en la ciudad de Pereira, llegarán en ceros. La alcaldía de Pereira asumirá el pago de estos servicios a los ciudadanos de los estratos 1, 2 y 3 por 2 meses, como parte de las medidas que adoptó esta administración ante la contingencia del COVID-19. Cada mes el municipio pagará 10.000 millones de pesos por la factura de los servicios públicos de estos pereiranos. En este caso particular, estratos 1, 2 y 3, con recursos propios, con las utilidades de las mismas empresas, vamos a financiar y a sufragar todas esas deudas pendientes. Los estratos 4, 5 y 6 en adelante, que tengan alguna demora en el pago de las facturas de servicios públicos, podrán hacer financiamiento de la deuda. El gobierno dictó hoy un decreto con fuerza de ley autorizando a las entidades públicas del sector salud para omitir el estatuto de contratación y adquirir sin licitación los equipos y elementos médicos para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus. El director de la agencia Colombia Compra Eficiente, José Andrés Omeara, reveló hoy que ante la presión que todos los países del mundo están haciendo sobre elementos médicos, los precios de los bienes para salvar vidas en cuestión de horas se han duplicado, lo que dificulta la adquisición de elementos como respiradores artificiales. ¿Cuál es la respuesta de los empresarios? Entregarle estos productos que mitigan el COVID-19 al mejor postor, el que ponga más plata y con la inmediatez que se requiera. Por esa razón, el gobierno dictó hoy este decreto para autorizar a las entidades públicas a actuar como si fueran de derecho privado, sin licitación pública, para adquirir los elementos médicos. Que transforma prácticamente la interpretación del principio de celeridad por el principio de inmediatez. El decreto también establece que la Contraloría, bien sea nacional o territorial, será la entidad que realice un control posterior sobre la compra. Volvemos después de una breve pausa con más información. Sigan con nosotros. ONU alerta un riesgo de penuria alimentaria por la pandemia del COVID-19, la crisis más difícil de los últimos tiempos. Estados Unidos superó hoy los 4.000 muertos. Nueva York tiene más de 1.900 de esos decesos. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que el tiempo para desacelerar la propagación de COVID-19 en las Américas se está acortando. Zoológico de Barranquilla pide donaciones para mantenimiento de animales. La Fiscalía le formulará cargos al alcalde de Popayán, Juan Carlos López, quien dio positivo para coronavirus y no reportó ante las autoridades que estuvo en Europa días antes de sostener una reunión con el presidente Iván Duque. Los problemas judiciales para López iniciaron luego de que asistiera a una reunión en la que estuvieron los alcaldes de las principales ciudades del país y el presidente Iván Duque. En dicho encuentro, el mandatario fue consultado por la Casa Militar de la Presidencia sobre el reporte de sus últimos viajes, a lo cual López no entregó información sobre uno que efectuó a Europa. El mandatario estuvo en Marruecos e hizo una escala en España.
Días después de dicha reunión, López dio positivo para COVID-19, por lo que el ente acusador le formulará el cargo de falsedad en documento público por no reportar dicha información. La Fiscalía reportó que ya son 34 personas investigadas por no acatar las medidas sanitarias. El zoológico de Barranquilla busca ayudas y donaciones para garantizar el sustento del personal y el mantenimiento de los animales que allí se encuentran. El parque fue cerrado al público desde el pasado 17 de marzo en el propósito de contención del coronavirus. Para su funcionamiento requiere de mínimo 250 millones de pesos mensuales. Diariamente asisten veterinarios, biólogos, zootecnistas, cuidadores y otras personas para cuidar a los animales y asegurar que estén lo mejor posible. En el zoológico de Barranquilla hay 800 animales de 130 especies de Colombia y el mundo, muchos de los cuales están en peligro de extinción. Estamos tocando las puertas de las empresas, las personas y otras organizaciones para que se sumen a esta causa a través de sus donaciones. En medio de la cuarentena, el equipo de trabajo del zoológico continúa garantizando diariamente la alimentación, servicio de salud y demás cuidados de los animales que lo habitan. Organismos internacionales alertaron que la pandemia del coronavirus es la crisis más difícil a la que se enfrenta el mundo desde la Segunda Guerra Mundial y advirtieron que la emergencia desatada por el COVID-19 provocará una recesión global sin precedentes y el riesgo de una penuria alimentaria. Incluso proyectan que la cifra de contagiados podría llegar al 1.000.000. En todo el mundo ya son más de 922.000 casos de contagios y más de 47.000 decesos por cuenta del COVID-19, que no solo afectará a la economía, sino también la seguridad alimentaria global. En un comunicado conjunto, los directores de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio y la ONU mostraron su preocupación por la desaceleración del comercio internacional y las interrupciones en el movimiento de los trabajadores de la industria agrícola y alimentaria. La incertidumbre sobre la disponibilidad de alimentos puede provocar una ola de restricciones a la exportación, creando una escasez en el mercado global. Afirman que si bien se deben adoptar medidas agresivas para minimizar el impacto de la pandemia, hay que tener cuidado con no descuidar los impactos en el suministro de alimentos en el mundo, pues podría entrar en un riesgo de penuria alimentaria, es decir, de hambruna. Debemos asegurarnos de que nuestra respuesta al COVID-19 no cree involuntariamente una escasez injustificada de artículos esenciales y exacerbe el hambre y la desnutrición. Según la ONU, el mundo está entrando en una crisis peor que la provocada por la Segunda Guerra Mundial. It has an economic impact that will bring a recession that probably has no parallel in the recent past. This is indeed the most challenging crisis we have faced since the Second World War. Guterres hizo un llamado a la acción global. The message of the report we are issuing today is clear. Share the responsibility and global solidarity in response to the impacts of COVID-19. Por su parte, la OMS expresó su preocupación por la rápida propagación del virus. Over the past 5 weeks, we have witnessed a near exponential growth in the number of new cases. The number of deaths has more than doubled in the past week. In the next few days, we will reach 1 million confirmed cases and 50,000 deaths. La COVID-19 ya afecta a más de 200 países y territorios del mundo. Italia superó la barrera de los 13.000 muertos. España confirmó más de 100.000 infectados, mientras en Francia y Reino Unido se dispararon las muertes provocadas por el coronavirus. Con 458.000 infectados y más de 30.000 muertos, Europa sigue siendo el continente más afectado por el COVID-19, donde más de 2/3 de los decesos se concentran en Italia y España, las dos naciones más golpeadas por el brote cuya fatalidad se ha disparado en las últimas semanas. Por quinto día consecutivo, España registró más de 800 fallecidos diarios que elevaron el total a 9.000 víctimas mortales. La nación ibérica también superó la barrera de los 100.000 casos confirmados tras experimentar un repunte de 7.700 infectados en las últimas 24 horas. Italia sumó 727 muertos y 4.700 nuevos contagios, aunque la cifra diaria de víctimas mortales ya bajó del umbral de los 800 decesos registrados en las jornadas anteriores, mientras los infectados en territorio italiano superan los 110.000 infectados. Los muertos por coronavirus en Reino Unido tuvieron una disparada récord y se sitúan en 2.300. También se registró el fallecimiento de un menor de 13 años que ahora es la víctima más joven en territorio británico. Además, la infección se disparó un 14% a 25.000 personas contagiadas.
First of all, let's be in no doubt, this has been a sad, sad day. 563 more cases, a record in a single day. Francia vuelve a registrar un máximo diario de fallecidos con 509 en 24 horas, que elevaron el total en el país galo a más de 4.000 muertos por el coronavirus, que ya infectó a más de 56.000 personas en todo el territorio francés. En Rusia, el presidente Vladimir Putin, que optó por el trabajo en casa después de que se confirmó que le dio la mano sin ninguna protección a un médico que contrajo el COVID-19, firmó una ley que estipula 7 años de prisión contra quienes violen la cuarentena, cuando en territorio ruso se reportan 24 muertos y 2.700 contagiados. Y Estados Unidos continúa siendo el epicentro de la pandemia del coronavirus en el mundo al registrar más de 4.600 muertes. Nueva York es el estado más afectado por el COVID-19. Estados Unidos superó las 4.600 muertes y los 206.000 contagios confirmados. La fatalidad en el país norteamericano se duplicó en apenas 3 días. El sábado pasado en territorio estadounidense se registraban apenas 2.000 muertos para ascender hoy a las más de 4.000 víctimas fatales. Más del 40% de estos fallecimientos se registraron en el estado de Nueva York, que ya superó los 83.000 contagiados. Se reportaron 391 nuevas muertes por coronavirus y el total llegó a 1.941. El gobernador Andrew Cuomo ordenó el cierre de todos los parques infantiles, pues muchos jóvenes no estaban respetando la distancia social, y afirmó que el pico de contagios llegará a finales de este mes. But what we're looking at now is the apex, top of the curve, roughly at the end of April, which means another month of this. En Brooklyn, el FBI arrestó a un hombre de 43 años por vender suministros médicos con un sobreprecio del 700%. El hombre tenía escondidas 2 millones de mascarillas N95 y varios ventiladores de alta calidad en su casa, los cuales fueron incautados. Mientras tanto, en Florida, donde ya son más de 7.000 casos de COVID-19, el gobernador ordenó el confinamiento a los más de 20 millones de residentes de todo el estado ante el coronavirus. We're going to be in this for another 30 days, I think, based off that, and that's just the reality that we find ourselves in. En Connecticut, un bebé de 6 semanas murió debido al coronavirus, la primera fatalidad neonata ligada a la pandemia en el estado, mientras que en Las Vegas, un parqueadero fue destinado para que personas sin hogar duerman en él. Justo cuando la Organización Panamericana de la Salud advierte que el tiempo para desacelerar la propagación del COVID-19 en Sudamérica se está acortando, se dispararon los contagios en Brasil, que reportó 1.000 nuevos infectados en un solo día. La rápida propagación del COVID-19 en América Latina y el Caribe no cede y sigue agravándose cuando en la región ya se contabilizan más de 20.000 infectados y 537 muertos, mientras la OPS advirtió que se acaba el tiempo para tomar acciones que desaceleren la expansión de la pandemia en las Américas. Nuestra región se ha adentrado en una nueva fase, con muchos países que reportan transmisión comunitaria. La pandemia en las Américas habrá de escalar y habrá de empeorar antes de que pueda mejorar. El país más afectado por el brote es Brasil, que en las últimas 24 horas experimentó una disparada en el número de contagios al reportar más de 1.100 casos en una sola jornada, en la que el gigante suramericano superó las 5.700 personas afectadas por el patógeno, que ya deja 200 muertos en territorio brasileño. En Chile los contagios también siguen subiendo. El país austral ya superó la barrera de los 3.000 casos confirmados. Afortunadamente, la fatalidad del virus en territorio chileno se mantiene baja, con un total de 16 fallecidos. Ecuador es otro caso que preocupa en la región. La nación andina, que se encuentra en emergencia sanitaria, reportó 400 nuevos contagios en las últimas 24 horas, que elevaron el total a 2.700, mientras la fatalidad del virus va en aumento, con 93 fallecidos en todo el territorio ecuatoriano. Tanto República Dominicana como Argentina superaron la barrera del 1.000.000 de infectados, y Cuba, por su parte, suspendió todos los vuelos comerciales y también pidió la retirada de todas las embarcaciones extranjeras de sus aguas territoriales. En la isla se han reportado 186 casos positivos de COVID-19 y 6 decesos. Y científicos chinos, entre tanto, confirmaron que lograron encontrar varios anticuerpos que consideran extremadamente eficaces a la hora de impedir que el nuevo coronavirus penetre en las células del ser humano. Este descubrimiento supondría un nuevo paso para encontrar un remedio que permita tratar o prevenir contagios de COVID-19. Los investigadores afirman que, si todo va bien, esos anticuerpos se producirán en masa para realizar pruebas, primero en animales y luego en humanos, durante los próximos 6 meses. En otras noticias del mundo, esta noche Estados Unidos lanzó una mega operación antidrogas en Latinoamérica que cuenta con el apoyo de 22 naciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lanzamiento de la operación antidroga más grande de Occidente, con fuerza naval y aérea, para no permitir que regímenes dictatoriales se aprovechen de la crisis por el coronavirus. Today, the United States is launching enhanced counter-narcotics operations in the Western Hemisphere to protect the American people from the deadly scourge of illegal narcotics. La Armada norteamericana, que cuenta con el apoyo de más de 22 naciones, ya envió buques y aviones cerca de las costas de Venezuela. In cooperation with the 22 partner nations, U.S. Southern Command will increase surveillance, disruption, and seizures of drug shipments. El gobierno de Nicolás Maduro fue atacado directamente. The illegitimate Maduro regime in Venezuela rely on the profits derived from the sale of narcotics to maintain their oppressive hold on power. Venezuela reaccionó al anuncio y afirmó que están dispuestos a colaborar con las autoridades estadounidenses. La medida tiene lugar días después de que el Departamento de Estado acusara de narcoterrorismo a la cúpula chavista. Volvemos después de una breve pausa. Sigan con nosotros. Calificadora de riesgo Fitch reduce la perspectiva de su calificación a Colombia. Bogotá buscará créditos en la banca multilateral y emitirá bonos para enfrentar el coronavirus. La firma Fitch bajó la calificación a Colombia por el impacto que está ocasionando a nuestras finanzas la caída de precios del petróleo y la expansión del contagio del coronavirus. La firma Fitch, que califica el riesgo financiero de los países, redujo la perspectiva de calificación sobre Colombia. La medida obedece al impacto económico que, según esa firma, tendrán el desplome en el precio del petróleo y la pandemia del coronavirus. Para los expertos, este no es un buen síntoma. Ya son dos las calificadoras que tienen una perspectiva negativa sobre la calificación, lo que implica que el gobierno tiene de 12 a 18 meses para tomar medidas estructurales que propendan por la consolidación fiscal. Entre tanto, ANIF prevé una inminente desaceleración de la economía. En un escenario más prolongado, la economía fácilmente puede llegar a crecer a niveles del 0.5% o alrededor del 0.8%, lo cual sería un resultado bastante negativo. Los especialistas consideran que el reto es evitar que Colombia pierda el grado de inversión. Y Bogotá busca recursos para enfrentar el coronavirus. El secretario de Hacienda, Mauricio Ramírez, anunció emisión de bonos, créditos con la banca multilateral y hasta un nuevo cupo de endeudamiento. Aún no se sabe con certeza cuánto costará hacerle frente al coronavirus, pero Bogotá tiene claro que los recursos disponibles no alcanzan. Salir a buscar, y lo vamos a hacer, recursos con la banca multilateral y digamos, otras fuentes. Lo primero que hará el distrito será emitir bonos. En segunda instancia, acudirá a la banca multilateral y además llevará un cupo de endeudamiento al Consejo de la Ciudad. Nosotros tenemos que hacer las cuentas otra vez. Tenemos que hacer las cuentas de este año, tenemos que hacer las cuentas del 2021, 2022, 23 y 24. Y es que según las cuentas preliminares, las ayudas a los más pobres de la ciudad costarán 213.000 millones de pesos al mes, ampliar la capacidad hospitalaria 1 billón de pesos, y a eso hay que sumarle los 140.000 millones de pesos mensuales para los operadores de Transmilenio. Hay que salir a compensar la reducción en los recaudos por pasajes. Además, se harán recortes en varios sectores y se aplazarán proyectos. La próxima semana se conocerá la depuración presupuestal. La presidenta de ACOPI, Rosemary Quintero, pidió flexibilización a los bancos a la hora de otorgar créditos a afectados por la crisis económica desatada por el coronavirus. Las pequeñas y medianas empresas del país que sufren por la emergencia del coronavirus pidieron al sector bancario flexibilidad a la hora de otorgar los créditos. Las compañías hacen un llamado al gobierno para que se implementen las medidas necesarias, ya que de ahí dependerá mantener el empleo de cientos de trabajadores. Tiene un gran problema de liquidez. Todos estamos comprometidos con conservar el empleo. Sin embargo, el recurso para poder cumplir la nómina, para poder hacer los pagos de seguridad social para fiscales son de suma urgencia. La ANDI concuerda y plantea un modelo de simplificación de trámites. Simplificar trámites. Hay que volver todos los beneficios, todos los apoyos, todos los programas de rescate lo más automáticos posibles. Y el Estado no está en capacidad de tramitar todas las solicitudes nuevas, por cierto, que se están presentando hoy en día. Afirmó que las medidas deben ser equilibradas sin castigar el sistema financiero.
El presidente de ACIPET, Carlos Leal, afirmó que el desplome en los precios del petróleo frenó el 80% de los proyectos de exploración de crudo en el país. El desplome en los precios del petróleo hoy en niveles promedio de los $20 el barril en la referencia WTI y de $26 en el Brent tiene frenados los planes de inversión de la industria para este año. Más del 80% de los proyectos tendrán aplazamiento o serán cancelados. Se mantiene la incertidumbre por la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. Seguramente algunos tendrán que ser cancelados porque, pues, digamos, los cálculos económicos no permiten que se alcancen el punto de equilibrio y, por lo tanto, si no son proyectos, digamos, fundamentales y críticos, seguramente se van a cancelar o si están en etapas de maduración muy temprana. Se espera un repunte en el segundo semestre del año. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 5,41% a 1.063 puntos. Hoy no se registró valorización en el mercado accionario. La acción preferencial del Grupo Argos fue la que más cayó con una pérdida de 13,69% a 8.130 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 31.000 millones de pesos. La venta de vehículos en marzo cayó 39,1%. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.081 pesos con 6 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.380 pesos y la venden entre 1.420 pesos. Un euro cuesta 4.479 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.16. El azúcar se transó en 10,04 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $21.19. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $25.50. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.840 pesos. Última hora, Noticentro 1 CMI. Atención, hace aproximadamente 15 minutos se produjo un fuerte temblor que se sintió especialmente fuerte en Antioquia. Es un temblor de magnitud 5 en la escala de Richter a una profundidad de 95 kilómetros. Los municipios más cercanos al epicentro del temblor son los siguientes: Betania en Antioquia a 6 kilómetros, Andes también en Antioquia a 9 kilómetros y Pueblo Rico en Antioquia a 15 kilómetros, según lo que está reportando a esta hora el Servicio Geológico colombiano. A través de redes sociales recibimos el reporte de que se sintió también con bastante fuerza en el eje cafetero. Hasta el momento no se habla de daños, sino de un fuerte temblor que se sintió especialmente en Antioquia, repetimos, de magnitud 5 y profundidad 95 kilómetros. Y por supuesto, recordamos a propósito de esta noticia el temblor que se presentó este fin de semana en la madrugada del sábado a casi la 1 de la mañana con epicentro en la Mesa de los Santos y que produjo daños en Cajicá. Dejó sin acueducto a buena parte de esa población. Repetimos, temblor de 5 grados en la escala de Richter con epicentro muy cerca a Betania en Antioquia. Estaremos atentos a comunicarles si hay algún daño que lamentar por cuenta de este movimiento telúrico. Los invitamos a que ahora sigan con la información de entretenimiento. Valentina.